Yo no me acuerdo de haberte Querido, entrevistado, Ezequiel Black. ¿cómo estás, querido? Yo, No, me parece que no, nunca sucedió. bueno, siempre hay una primera vez, tarde Sí, pero seguro. claro, sí, claro. Bueno, perdón por la impuntualidad, yo soy muy impuntual, ¿eh? Ese es un problema que no creo que vaya a corregir nunca, pero bueno, en otras cosas lo compenso, como por ejemplo la prolificidad y también la elocuencia, para que no me puteen. La Bueno, simpatía, el encanto. claro, me encanta y aprovecho mi idiosincrasia caribeña. Mira, ahí se van a conectar un montón de gente para poder saludarte. Vamos a hacer muchas preguntas de allí, pero yo te arranco preguntándose así, para entrar en calistenia, en freestyle y demás. ¿Cómo ha estado tu pandemia? ¿Qué has estado haciendo, Ezequiel Black? Qué pregunta compleja, Jumber, querido. Sabes que hace poco me escribió una amiga que hace tiempo que no veía y me dice, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo la venís llevando? Y lo primero que pensé fue, qué invasiva de mierda esta mina. No puedo creer esta pregunta ahora. O sea, ¿qué querés que te desarrolle 3 horas, 5 horas de lo que fue este transcurso de sube y baja emocional, cerrazón, explosión, ansiedad? Eh, o sea, me pasó eso. Digo, empecé con una vorágine así como muy, esto no me va a derrotar, seguiremos adelante y saldremos más fuertes. Después me la puse de sombrero, entré como en un bajón, después volví a equilibrar y después es como que la vamos llevando como vamos pudiendo. Ahora la verdad es que tengo un nivel de hartazgo que me parece que le pasa a todo el mundo, que es que tu casa se te empieza como a cerrar, ¿viste? Como que de repente empezás a sentir así. Y vos conocés mi casa, digo, es amplia, tengo una terracita, está Hermosa, bien, hermosa tu sí, casa. pero de repente estás así, mirás a los costados y decís, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar, digo, tengo laburo, tengo salud, mi familia cercana está bien, así que, digo, no tengo posición para quejarme, pero sí hartazgo nivel, no sé, nivel Dios. Igual te digo, Ezequiel, te fuiste al carajo. Yo te preguntaba laboralmente hablando de la intimidad. Es el psicoanálisis, Schumberg, es el psicoanálisis. Claro, no, no, veo Mirá, que tienes necesidad de desahogarte. sí. Mirá, de laburo empezó extraño porque muchas cuentas y cosas que venía manejando se cayeron al principio porque viste que había como mucho miedo, no se entendía qué pasaba. Entonces como que ahí hubo como una retracción, ¿viste? Pero a medida que se empezó a sentar esta inmensa bola de mierda, como la canción de Raúl Bajo el Agua, inmensa bola de popó, eh, empezó a moverse de vuelta. Yo por suerte también tengo la posibilidad y la suerte de desarrollar mi propia obra como artista. Entonces también eso lo que me permite es no estar necesariamente esperando el llamado de un cliente o esperando que se resuelva el presupuesto o lo que sea para que se concrete un proyecto. Entonces ahí empecé así como en una especie de autopista hacia adentro y a laburar, 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 laburar. Y bueno, y después las cosas se empiezan a acomodar, ¿no? Y ya empieza como a entenderse un poco de qué va la cosa y a dónde invertir guita, ¿no? Y bueno, ahí empieza a moverse de vuelta. Mira, para quienes se están conectando ahora, estamos hablando con Ezequiel Black, terminando esta semana conceptual eh, dedicada a artistas que termina acompañando el trabajo de los músicos, ¿no? Artistas, sería como un metadiscurso. Ezequiel es artista, licenciado en comunicación y director de arte. No sabía que eras licenciado en comunicación. Sí, soy licenciado en comunicación. Y director de arte, que es un terciario en realidad. Director de arte es un terciario, pero bueno, son 3 años. Eh, bueno, hay mucha gente que es autodidacta. ¿Qué te deja la academia propiamente, por ejemplo, para tu trabajo? Bueno, yo en realidad soy un autodidacta del diseño, o sea, yo no soy diseñador gráfico. Yo estudié licenciatura en comunicación y dirección de arte para publicidad. Esas son las dos carreras, digamos, de educación formal que hice. Pero ya cuando estaba terminando la carrera de comunicación, empecé a trabajar como diseñador gráfico, porque viste que, digamos, si tenés un poquito de sentido estético, más o menos tenés ojo y te las ingeniás con la compu, digo, a tu tía le puedes hacer las tarjetas personales,
a tu primo que necesita un flyer para el cumpleaños de la hija, se lo podés hacer. Digo, como que podés empezar a armar tu pequeña red de trabajo. Y bueno, y de ahí sí, yo terminé el año 2002 y yo en realidad quería trabajar en una agencia de publicidad como creativo o como director de arte. Y en el 2002 te imaginarás que las agencias de publicidad no estaban tomando mucha gente. No era así como la explosión del laburo creativo y publicitario. Y, y ya estaba laburando como diseñador gráfico. Y bueno, y entonces seguí, y después como que medio que me fue llevando un poco para ese lado, digamos, pero no es que yo cuando terminé el colegio dije, yo quiero ser diseñador o siempre había soñado con ser diseñador. Como que me fue llevando un poco ahí la carrera, el laburo y la gente. Ezequiel es uno de una de las grandes referencias, digamos, de los artes para tapas de disco argentinos de los últimos 20 años. Especialmente la década pasada fue una década donde el boom, digamos, sobre tu trabajo, digamos, fue como una pólvora, ¿no? Es decir, hiciste compulsivamente muchas tapas de disco. ¿Cómo llegaste a eso, no? De hecho, nosotros nos conocimos desde el lado editorial, pero al mismo tiempo ya tenías ese prestigio hoy dentro de la escena del medio, digamos, se menciona tu nombre, todos te conocen. Has dejado una huella como importantísima dentro de lo que es hacer tapas de disco. En una época en la que la tapa de disco hoy no se toca, se ve, no se palpa, antes de llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo llegaste a decantar, ¿no? Este trabajo como diseñador para hacer tapas de disco? Mira, yo en su momento creo que también quería ser músico. De hecho, tocaba el bajo, la guitarra, etcétera. Nunca fui un gran dotado de la música. Pero siempre estuve rodeado de músicos, de amigos músicos. Siempre me gustó, digo, ir a ver bandas. Nos hemos encontrado en millones de recitales contigo y con tanta gente. Y fue casi como natural, en realidad, que yo haya caído ahí. Tengo mis grandes amigos, así como de toda la vida, es un grupo que se llama Bicicletas, y esa fue la primer en realidad era el arte de disco, porque en aquel momento eran formatos físicos, como decías vos, eran CDs, entonces vos tenías que imaginar una especie de relato visual que ibas contando con diferentes instancias, en imágenes, en tipografía, en lo que sea, y que eso tuviera como una especie de concreción y un cuento bien relatado que te llevara a un buen puerto, digamos. Y creo que el primer disco que hice fue Deslízate Naranja, que era un EP de la banda Bicicletas. Y después de ahí, simplemente por estar, digamos, yendo a ver bandas, yendo a recitales, yendo a ciclos, conociendo gente, es como que se empieza a dar como una especie de movimiento así lento y progresivo. Creo que el segundo disco, no sé si fue uno de Juan Stewart, que era El silencio de las cosas, que lo editó en aquel momento Estamos Felices. Y entonces pegué onda con Martín Mercado, que era el director de Estamos Felices, y ahí empecé a trabajar en la dirección de arte del sello, con lo cual casi todas las bandas que editaba el sello, o hacía yo el diseño gráfico, o coordinaba junto a los diseñadores o diseñadoras cómo hacer para que quede lo mejor posible, un control de calidad, producción gráfica y demás. Y ahí así, de a poco, se empezó como a mover, a mover, a mover. De ahí después hice Robot Bajo el Agua, o sea, todo del universo Estamos Felices. Y después sí, empecé a dar clases de arte de discos en un lugar que se llamaba Estudio Urbano. Y entonces ahí como que se ve que algo de mi nombre empezó a como a girar en diferentes espacios y lugares. Y después fue cuando me empezaron a caer llamadas de gente que yo no conocía, digamos, porque siempre hasta aquel momento era como que siempre que alguien te llamaba, vos decías, ah, bueno, este es amigo de tal, este lo conocí en tal recital, este es el bajista de no sé cuánto. Y después en un momento te empiezan a caer llamados o mails de gente que decís, no, desconozco de dónde puede haber venido esta persona. Y bueno, y empieza a crecer. Y ahí laburé con Celeste Carballo, con Miranda, con Luciano Pereira, con Sí, los sí. Cadillacs, Masacre. Bueno, no sé, con muchas bandas. Vamos a ir bien hablando de cada una de las tapas porque hay algunas que quedaron en el imaginario, ¿no? Digamos, del rock argentino o de la cultura pop en la Argentina, en realidad, o cultura pop rock. Pero, Ezequiel,
recuerdo que en la década pasada, digamos, de 2000 a 2009, 2010, eh, había, a ver, había diseñadores para un mainstream, ¿no? Para las multinacionales cuando servían y existían. Pero también empezó a desarrollarse una escena independiente, más autogestionada, y también, digamos, en el que se vinculaban sellos pequeños. Y recuerdo dos diseñadores que eran los referentes. Además de ti estaba Marcelo Gabriel, de Zona de Obras. Entonces, ustedes dos, Gabito trabajó tapas de Rosario Blefari, de Daniel Melero, trabajó mucho con Ultrapop, y tú también, es decir, eran como las dos puntas de lanza de lo que era el diseño de tapas, y mucha gente en esa década quería ser diseñadora de tapas, es decir, fue como un boom, no sé si coincides conmigo, lo que fue la primera década de los 2000. ¿Cómo viste ese momento? Yo creo que sí, que tenés razón que fue como un boom, porque me parece que lo que empezó a pasar fue que se empezó a apostar mucho más fuerte sobre el formato de los discos. Digamos, antes de aquel momento, cuando todavía no estaba tan, digamos, tan popularizada la posibilidad de regrabar, cuando todavía no existían casi los CDs regrabables, era mucho más difícil poder piratear o tenías el disco original o medio que no tenías acceso a escuchar o escuchabas radio, digamos. Esas eran las dos posibilidades para escuchar música. A mí me parece que cuando aparece el CDR y de a poco todos empiezan a poder grabar discos en sus propias casas, se empieza a dar una pequeña mutación que los sellos, por lo menos los chiquitos, los boutiques, lo más especializados, digamos, sonadoras, estamos felices y demás, empiezan a apostar sobre los formatos, como para tener un formato más complejo, más interesante, para aportarle calidad, para aportarle relato visual. Y ahí me parece que se da como una especie de paréntesis, no porque antes no haya existido otro tipo de formatos, pero sí me parece que en ese momento se empieza a apostar fuerte sobre eso. Y ahí empieza a cobrar como más importancia la figura, digamos, del diseñador o del director de arte, el ilustrador, el artista, digo, aquella persona que empieza a pensar la música como un todo visual y desde ese lugar empezar a generar como una identidad, o sea, del disco, de la banda, y en todo caso después también como de la macroescena, o sea, como que se va ampliando esos anillos. Y me parece que esa debe haber sido una de las razones por las cuales en aquel momento se dio. Porque si bien hoy en día digamos, siguen existiendo discos, aunque no sean físicos, o portadas, al no tener ese soporte, por lo menos musical, a nivel visual, solamente tenés una portada, está como más acotado la posibilidad que vos tenés de generar como un cuento, como un mito, como un relato alrededor de esa banda. Quizás hoy en día los soportes son otros y en todo caso la forma en la que se genera eso, que se sigue generando, es de otra manera, pero no tanto ya con el objeto disco, que tenía ese diálogo directo entre lo visual y la música, y estaba como hilvanado perfectamente, o sea, ahí había algo casi como sinestésico que se empataba, digo, el disco queda impregnado de las imágenes y las imágenes quedan impregnadas del disco, ¿no? Yo creo que hoy en día es como más complejo, digo, hay mucha cantidad de imágenes que acompañan, no solamente la portada del disco, y en todo caso se va construyendo desde ese lado. Pero en aquel momento me parece que el objeto disco tenía esa posibilidad de ir hilvanando el concepto que todas esas canciones elegidas tenían, digamos. Eh, los años, a menos en la Argentina, ¿no? Hay muchas tapas icónicas que quizás hoy recuerda, digamos, la música está vinculada con la tapa, es decir, directamente, y de eso se trata, ¿no? Pero los 80, los 90 y los 2000 en la Argentina fueron épocas mucho más en las que mejor se trabajó eso, ¿no? Y algunas excepciones de la década pasada, iba creciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis diseñadores de cabeceras que generó toda una identidad visual para una escena es Isi Sanabria. Isi Sanabria fue el diseñador de las tapas de los discos de la Fania All Star, este colectivo salsero que digamos, mundializó el género en la década de los 60 y 70. Estuvo invitado acá en la Argentina al Trimarchi, Isi hizo
digamos, muchas tapas increíbles a partir de ese entonces. Digamos, anteriormente una tapa del disco era básicamente como hacer una tapa era, bueno, ponerle algo, una imagen a lo que era importante, que era el disco. Pero con el tiempo, las tapas empezaron a ser como mucho más funcionales también y terminaron como captando, eran productos de marketing que terminaban siendo como atractivos para que compraran. Mucha gente, de hecho, creo que todos los que estamos conectados y se van a conectar luego en el Instagram TV, compraron un disco por una tapa, es decir, sin saber quién era el artista. ¿Cómo has visto, digo, cómo, antes de que tú llegaras, cómo era ese vínculo acá en la Argentina? ¿Cómo veías tú también el tema de las tapas de disco? ¿Cuál fue el aporte que tú quisiste darle a eso? ¿O cuál fue el diferencial que tú quisiste darle a esa idea de que era una tapa de disco? Yo creo que la Argentina en ese sentido tiene como un desarrollo bastante fuerte en lo que fue el diseño de discos, digamos. Me parece que el padre o el abuelo, quizás ahora de todo, sería Juan Gatti, que fue el que hacía los diseños de Mandioca Records, digamos, que diseñó la famosísima tapa, quizás la tapa más importante, la de Artaud, que la diseñó él. Yo creo que después, entre otra gente, ¿no? Pero digo, para mí, otro de los personajes así más importantes es Alejandro Ross, que es así como, claro. Por eso digo, el otro el abuelo, podemos decir Alejandro Ross es el padre. Como para que no se enoje, ¿viste? No, que también es que igual son esas especies de genios ellos, o sea, son como mentes lúcidas, que no hay muchas, que no abundan, digamos, o sea, que son personas que incluso yo he ido a, no sé cuánto, no te digo 1000, pero digo más de 10 seguro, conferencias de Ale Ross, y son alucinantes porque te muestra su trabajo y te muestra un poco de la cocina, pero después hay algo que pasa que no te puede explicar bien qué es lo que él hace, o sea, porque él tiene genialidades, ocurrencias y demás, y entonces es como que, ¿cómo haces para...? No, se me ocurrió, digo, me iluminé, me cayó algo de arriba. En ese sentido, yo creo que mi trabajo es más obreril, me parece a mí. Yo creo que no soy una persona que le dé solamente, bueno, ahora está cambiando, ¿no? Pero digo, solamente la fuerza a la tapa como emblema sintético de un disco, sino que me gusta más como la idea de la historia, la idea de ir hilvanando, la idea de ir contando un cuento en imágenes o en capítulos y que de alguna forma el cierre de ese cuento o de esa historia te lo dé la escucha de la música. Y que vos después en algún momento te quede resonando algo y digas, ah, mirá, claro, en el estribillo de la tercera canción menciona no sé qué cosa y acá aparece, o sea, ir como encontrando, ¿viste? Como, y no ponerle toda la carne al asador a la síntesis de la tapa. A mí me gusta más aquello otro, digo, contar una historia. Empezar, quizás a veces la tapa es simplemente una puerta de entrada, no necesariamente es un cartel luminoso que diga entre aquí, venga, sino que vos entrás y en todo caso te vas llevando en un viaje en conjunto con la música y de esa forma encontrar como esa especie de diálogo entre los dos ámbitos. Y creo que mi aporte dentro de todo es ese, me da la sensación. Y después también creo que mi aporte también tuvo que ver un poquito con que yo en algún momento estaba obsesionado con el trabajo con el escáner. Con los objetos reales puestos en un escáner y descontextualizados. Entonces, digo, agarrás una virome o agarrás, digo, he escaneado cualquier cosa, desde un bife hasta pasto, alambre, de todo, de todo. Y me parece a mí que había algo dentro de esa particularidad de lo lo táctil, que lo haces entrar en diferentes universos, algo que parece sencillo, que es un pedacito de alfombra, una flor, un pedazo de papel, lo arrugás, lo pones de cierta forma, lo escaneás, lo descontextualizás y toma como otra forma, ¿viste? Toma como, epa, ¿qué es esto? Ah, es un pedazo de alfombra, pero... Y algo de eso me parece que quizás puede haber sido mi aporte dentro de la cultura visual del rock pop argentino. Para quienes se están conectando, y esto va a quedar colgado cuando una vez que finalice, y si no se va la luz y la internet, en el Instagram TV de Niceto Club, estamos hablando con Ezequiel Black, mira, es muchas cosas, ¿no? Es un artista visual, pero director de arte, pero
su fama, porque es famoso, tiene que No ver te das más una con... idea cómo, no te das una idea cómo famoso. Qué ridículo. Pero es famoso por haber sido uno de los artífices más importantes en lo que es la hechura de tapa de discos se refiere en la Argentina en los últimos 20 años. Eh, hay algo que sucede también, a propósito de lo que hablaste de Alejandro Ross, que es, bueno, para quienes no lo conocen, muchas de las tapas de Fito Páez, Juana Molina, muchas de las tapas, eso es lo curioso, ¿no? Siempre el artista, el diseñador de tapas, ¿no? Es como termina siendo como el protagonista ignoto, ¿no? El que aparece en los créditos chiquitito y nada más. Eh, pero Es una falsa humildad esa, es una falsa humildad. Te pones chiquitito porque en realidad no querés aparecer, pero sabes perfectamente que todos a los que les interesa van a ir a mirar ahí. Ah, este fue. ¿cómo generas, digamos, hablaste de la funcionalidad y hablaste de rock, digamos, que de salida, ¿no? Pero hay una realidad que cada diseñador, como puede ser, como sucede con los artistas, tiene una identidad. ¿Cómo fuiste generando tu identidad? Si hay algo que aúna todas las tapas de tus discos, por lo menos, tiene que ver con el dibujo. Yo no recuerdo una etapa de un disco tuyo donde aparezca el artista una foto en primer plano, sino incluso de Masacre, salvo Miranda, que es un disco, una etapa bastante minimalista, sin restricciones. Pero la mayoría de las tapas de disco que hiciste están, digamos, giran en torno al dibujo. Sí, digamos, yo no soy fotógrafo, con lo cual siempre que trabajé con fotografías necesito o necesitaba contratar a alguien. Trabajé mucho con una fotógrafa alucinante que se llama Lola García Garrido, que antes que se haya a vivir a España era así como mi mano derecha. Entonces, hay algo dentro del dibujo o dentro del collage o dentro de la posibilidad de generar una imagen propia que me da más control de alguna forma. Y por ende puedo llegar a plasmar un poquito lo que imagino dentro de una tapa. Es como mi herramienta de trabajo. Por eso es que generalmente ha sido así. Han sido pocas, es verdad, las tapas de discos con fotografía de artistas. A veces ha pasado igual, porque no tenés forma de... O de no convencer al artista de que se juegue por hacer algo un poco distinto, o porque quizás el artista es demasiado mainstream y hay algo dentro de esa lógica que o se mete el sello discográfico, o se mete el manager, o se mete alguien y no te permiten salirte de ese lugar, digamos. Pero yo creo que tiene que ver un poco con las, digamos, con las virtudes técnicas de cada uno, en este caso las mías, en los lugares en los que me siento más cómodo y la forma que a mí que se me dispara la creatividad para poder trabajar, digamos. Yo estoy hablando con vos y tenemos que hacer la tapa de una revista y seguramente intente resolverla de una manera en la que yo pueda controlar casi todas las variables que estén ahí en juego, porque es lo que me interesa a nivel laburo. No quita que después puedes trabajar con una ilustradora, o una fotógrafa, un fotógrafo, digo lo que sea, ¿no? Pero creo que en ese sentido sí tiene que ver con mis capacidades e incapacidades técnicas, ¿no? Porque también eso significa que, si bien he sacado fotos para hacer, digo, nunca han sido fotografías que me han... Así que he dicho, wow, qué dominio de la luz. Hay fotógrafos, por ejemplo, que no les gusta que le digan cómo quiere hacer la foto. Hay de todo, ¿no? Pero hay fotógrafos que justamente su identidad tiene que ver con su forma de trabajar, su estilo, con su mirada, y se nota. Pero hay dos cosas allí que te quiero preguntar. Digamos, ¿te han bajado línea de que, lo comentaste recién, pero digo, ¿qué pasa cuando te bajan línea? Es decir, ¿cómo eso mella en tu identidad y en tu manera de trabajar? Y por otro lado, esa identidad que tienes para trabajar está en todo lo que haces, o te atreves a experimentar cada cosa en cada experiencia. Mira, en cuanto a la bajada de línea y cómo hace uno para lidiar con eso, o sea, a veces el trabajo es trabajo y la plata viene bien y por ende hay que agachar la cabeza y darle para adelante, pero siempre se da como una lucha de poder ahí, digamos. O sea, quién se impone sobre quién va a tener que ver con quién o explica mejor sus ideas o desarticula el argumento del otro de la mejor forma o el que pone la plata al final decide. Mira, te voy a contar, por ejemplo, me acuerdo que le hice un disco a Luciano Pereira en vivo
que había tocado no sé cuánto, Luna Parks. Y entonces me habían pasado, como si dijera, 600 fotos de uno de los shows en el Luna Park. La verdad que yo no conocía mucho la música de Luciano Pereira, pero empecé a escuchar el disco, y me pareció interesante, digo. Y una de las cosas que que yo quería resaltar era el fervor popular que generaba él, que me parecía como de lo más interesante. Entonces hice una propuesta que aparecía él, pero sobre todo aparecía la gente en primer plano, los gritos, las remeras. Y la verdad que a mí por lo menos particularmente me parecía una propuesta alucinante, que él lo ponía como una especie de ídolo popular, viste, como una especie de genio de la gente. Y cuando se dio el ida y vuelta, no con Luciano, porque con Luciano no puedes hablar porque es como una especie de faraón egipcio que está en algún lugar que nadie sabe dónde. El manager te dice, Luciano dice que, o parece que Luciano, y vos decís, bueno, perdón, Con Luciano. lo humilde que parece, imagínate. Y lo Con lo popular. humilde y la cantidad de mate que toman por día en Luján. Eh, y me acuerdo que no hubo forma, no hubo forma. Y si vos mirás la discografía de Luciano, porque ya la tenés estudiada, no es una discografía interesante a nivel visual, no tiene nada, no hay ningún aporte, no hay nada, es su carita, su carita, su carita, su carita, su carita, todo el tiempo, no su caritas, su carita. Y entonces acá era, no, sí, no, a Luciano le gustó, pero prefiere poner su cara. Sí, sí, no. Y de repente yo dije, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? Dije, bueno, ya está, estamos acá. Y es un librito en donde está Luciano 45 veces, Luciano, 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 Luciano. Y vos decís, no se construye nada, no, o sea, no hay nada acá. Le va bárbaro a Luciano, llena Luna Park, llena estadios, y nosotros estamos acá pelando papa, qué sé yo. Pero bueno, ahí tenés como una tensión en la que vos a veces podés desarmar ese argumento y lo podés explicar, o la otra persona puede entender que querés hacer un salto a nivel identidad o querés proponer otra cosa y demás, y a veces no, y se va dando. Y no me acuerdo la segunda pregunta, mirá, me fui por las ramas. No, no te preocupes. Mira, ahí no quiero perder esto. Pablo Font, nuestro diseñador estrella Sí, en dice todo, gran Pablito, diseñador que tiene capo. Argentina, te pregunta, ¿cuándo hacemos negrita? No sé qué significa. Pablito Font, qué genio. Bueno, Pablo es otro gran referente, gran referente. Porque con Font nos encontrábamos siempre viendo shows y demás. Con mi apellido real es Black, aunque todo el mundo cree que es un nombre artístico. Me dicen, no, no, ¿cómo te llamás? Ezequiel Black. No, no, pero de verdad, Ezequiel Black. Bueno, y Pablito se llama Font. Black Font es una negrita. Entonces siempre jodíamos que teníamos que hacer por lo menos un proyecto que sea Negrita Studio o algo así, entonces iba a ser Black Font Studio. Grande ¿Qué, font. qué sentido tiene hoy el arte de tapa digamos, en la música, tomando en cuenta cómo ha cambiado, ¿eh? Tú has visto toda esta evolución y de hecho tú te has abierto a otras posibilidades, pero hoy ves una tapa en Spotify, es decir, que era ahí digital. Antes digamos, tenías que trabajar las letras de las canciones, era el objeto, el disco era el objeto. Pero hoy, ¿cómo ves esto, no? Esa evolución al final, porque tú eres también una consecuencia de la evolución de las herramientas técnicas para trabajar, la computadora, cómo se va involucrando, digamos, también en la hechura y facilitándote cosas, pero bueno, eso ha ido también avanzando hacia otras cosas y hoy por hoy, digamos, solamente una tapa, ¿no? Algo que ilustra. A veces termina siendo tangible. Ahora se volvió el vinilo como respuesta también a lo digital, pero la realidad es que el mayor consumo, y sobre todo en pandemia, lo ves en Spotify, ¿no? O en Bandcamp. ¿Qué sentido tiene hacer una tapa de disco hoy por hoy cuando además una vez un músico amigo me dijo, ¿para qué mierda voy a mezclar bien esto si la gente va a escuchar esto en los parlantes de una computadora que suena mal? Claro. Mira, yo pensaba hoy, durante el día, pensaba que nosotros dos, por lo menos a nuestra generación, digamos, nacimos con el cassette. O sea, la primera música que circulaba cuando nosotros éramos chicos era el cassette, como soporte físico. Después vino el CD, que tardó en popularizarse, y después se desintegró el CD y ahora pasamos a los soportes digitales. Con lo cual nosotros vimos ese movimiento. Gente mayor a nosotros seguramente estuvo mucho más con los LPs, grandote, digo, vinilo y demás, claro. Pero nosotros, por lo menos yo de chico, lo primero que me compré y lo que sonaba en mi casa eran cassettes, digamos. Con lo cual,
siempre se vaticina, ¿viste? Como el fin de algo, o ya nada va a ser igual, o todo va a cambiar y demás. Yo creo que siempre, digamos, la música, al ser un soporte que no tiene imagen, digamos, por naturaleza, es un soporte no visual, necesita de lo visual para poder generar algún tipo de identidad que no sea solamente la identidad musical, digamos. Entonces, ese soporte, aunque vaya modificándose, que de CD pase a un soporte digital, que lo digital vuelva al vinilo, y que después va a ir moviéndose todo el tiempo, las bandas siempre van a necesitar tener trabajo con diseñadores, diseñadoras para poder plasmar en imágenes lo que esa música sugiere o lo que puede llegar a unar una identidad y demás. Ahora, creer que el trabajo de un diseñador se delimita solamente en el 3000 píxeles que vos tenés que entregar a Spotify para que pongan como soporte, es tener una mirada como corta, en el sentido de vos podés avanzar sobre miles de aspectos de una banda. Digo, a mí, como diseñador gráfico, me tocó diseñar discos, pero también me tocó diseñar pines, remeras, afiches, fondos de escenario, mochilas, escenografías por todos lados, esténciles, o sea, miles de soportes, videoclips, animaciones para jueguitos online, de bandas te estoy diciendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que sucede ahora es que la fuerza que en su momento tenía o la tapa o un disco en cuanto a la creación del imaginario de una banda, eso sí cayó. Digo, yo creo que hoy la tapa de un disco no tiene tanta fuerza en ese sentido, o no es una síntesis tan importante de lo que es la identidad de una banda. Me parece que esa identidad se va construyendo con un posteo en Instagram, una entrada a un blog, un videíto, una animación chiquitita en un TikTok. O sea, digo, son miles de soportes distintos y en todos ellos se va generando como una especie de micro identidad, pero que después, de alguna forma, son todas como pequeños elementos que se te van armando en la cabeza y vos, cuando vos vas escuchando la música, más o menos empezás a creer, bueno, este músico es así, o esta cantante lo que le interesa es esto, o aquella canción hablaba de esto, y esta es una persona, digo, como que, ¿no? Es más complejo que lo que era antes por la cantidad de soportes y por la avalancha de imágenes que nos abundan, digamos. Bueno, él es Ezequiel Black, uno de los mejores diseñadores de tapas de disco que tiene la Argentina. Esto es indiscreto, son las 19:15 para que vean que esto es en vivo, pero también queda registrado en el canal, en el Instagram TV de Niceto Club. Estamos hablando un poco, bueno, cerrando esta semana dedicado a artífices que acompañan el trabajo y contienen el trabajo de los músicos. El lunes estuvimos con Cecilia Sala, fotógrafa increíble. El miércoles con Martín La Palma, un artista visual de la puta madre. Y hoy estamos con Ezequiel. La semana que viene, el lunes, vamos a estar con Shaman Herrera, quien acaba de lanzar su nuevo material. Y después vamos a estar notificando de vuelta a Tito del Águila, con quien compartimos estos conversatorios en el canal Niceto Club. Bipartito se mudó a Mendoza, está haciendo la cuarentena ahora. No es que es misterio ni nada, no tiene coronavirus ni un carajo, sino que, bueno, nada, está ahí acuartelado. Y por suerte va a una nueva vida porque puede salir a la calle y ver la cordillera de los Andes. Nosotros vemos plano e infinito. Y edificios. Bueno, por eso te digo, así. Sí. Vemos el infinito, no termina nunca. Es una terraza, además. Y estamos encerrados todavía. Ezequiel, mira, hay algo, hoy todo el mundo cree que puede escribir, todo el mundo cree que puede comunicar, todo el mundo cree que puede hacer hacer un video, todo el mundo cree que puede hacer música, todo el mundo cree que está buenísimo la pluralidad y la apertura. Pero ¿cómo ves tú en el caso de los diseñadores, no? Todo el mundo puede diseñar, le tiras ahí, aprende a utilizar 4 herramientas y armas una tapa ahí porque tienes creatividad y eres un loquito. Digo, entonces como tú dices, bueno, ¿qué coña de madre estuve haciendo? Porque realmente, digamos, decir, trabajé todo esto y viene alguien que además lo hace, todo el mundo puede tomar fotos, alguien, digamos, lo puede hacer gratis y de repente digo, bueno, ¿y mi trabajo qué onda? ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido esa frustración?
Digamos, no sentí esa frustración porque ya tengo como un recorrido, o sea, tengo 43 años, con lo cual no me parece que esté de alguna forma compitiendo con alguien que tiene 21 y se bajó el Illustrator y más o menos puede armar algo en ese sentido. Igual a mí me parece que eso es positivo, Mm, porque yo creo que hay mucha gente que desde un lugar mucho más intuitivo, porque las herramientas hoy en día son mucho más intuitivas y el dominio de la técnica es más fácil de adquirir que lo que era antes, creo yo. Me parece que está bien y me parece que es interesante que exploren y que exploten esas nuevas voces y que incluso con dificultad o no con mucha profundidad o digo con mucho copy-paste o mucho tomar referencias y refritarlas. Digo, a mí me parece que es interesante y me parece que solo lentamente va decantando, porque incluso la persona que empieza sacando fotos con el celular de su propia banda, si insiste, se ve tutoriales, aprende, va a un cursito o algo, e insiste, insiste, de a poquito va a ir mejorando sus capacidades técnicas y va a entender lo que es la luz, va a entender lo que es el encuadre. Digo, hay algo de eso que se va aprendiendo con el tiempo. O sea, vos podés tener una educación formal, pero también podés tener la educación de ir trabajando, la educación del trabajo, ¿viste? Y que muchas veces no sé si igual de potente, pero por lo menos me parece que la voluntad de trabajo, la voluntad de querer laburar, la voluntad de querer ocupar espacios, la voluntad de querer hacer y estar en el hacer y estar en el hacer, y después tener una reflexión crítica sobre lo que haces, o sea, poder mirarlo y decir, ah, mirá, acá no, pero acá encontré esto, mirá esta combinación de colores, mirá cómo planteé una foto atrás de esto, cómo queda. Si vos estás como mirando y pensando sobre tu trabajo, yo creo que podés ir de a poquito como decantando, entendiendo, averiguando, investigando. Y me parece que está bueno, me parece que no hay que tenerle miedo de eso, digamos. Y a mí, por ejemplo, yo siempre que laburo con bandas, a mí me interesa si por ejemplo, si los flyers, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí me parece alucinante. El, a mí la identidad del matón policía motorizado me parece alucinante. Me parece increíble, me parece logradísima. Y yo tuve la posibilidad de hacer una conferencia, una charla, un encuentro con Santi cuando daba clases en estudio urbano. Lo llevé a Santi y a Patricio Oliver para que hablaran ahí un poco acerca de sus referencias, sus mundos y demás. Y me interesaba mucho preguntarle a Santi cuál era la lógica en su cabeza que mm. unificaba mujeres jugando al básquet, viste, con esas ilustraciones, digo, ¿por dónde pasaba eso? Digo, ¿y qué tenía que ver eso con su propia música? Porque uno siempre trata de alguna forma como ir empatando, o ir hilvanando, o ir proponiendo cosas, pero yo por lo menos siempre dentro de la poética o la lírica que propone la música. O en todo caso imaginando dónde están esos elementos que aunan. Y me acuerdo que lo de Santi era como una cosa como mucho más artística, de puro capricho de alguna forma. O sea, era lo que a él le gustaba dibujar, lo que a él le interesaba, y empezó con una vorágine y una voracidad así como de que, creo que de todos los shows que hicieron, había un flyer con una ilustración hecha por él, eh, y que vos, si lo podés seguir en el tiempo, vos ves una evolución tanto de la conceptualidad de lo que él trabaja, de la factura, de cómo lo labura, y que de hecho ahora que están haciendo estas especies de fotos medio épicas, no te parece fuera de paleta porque lo fueron construyendo y lo fueron llevando hasta ese lado. Entonces vos ves todo eso y vos quizás decís, bueno, si hubiera sido un ilustrador que haya venido de la carrera de Bellas Artes o digo que hubiera tenido quizás otra experiencia, quizás ya de entrada hubiera tenido alguna cosa más conceptual, un poco más, más parecida a lo que uno generalmente espera de un profesional que haga. Pero algo en ese capricho y en el sostener el capricho y en el sostener el laburo y en el seguir y seguir y seguir generando, me parece que después hilvana y construye algo que seguramente de otra forma hubiera sido difícil construir. Con lo cual yo soy pro que tengas una herramienta, que tengas una compu, que tengas una máquina, que tengas un celular, lo que sea, hacé. Después tiene una mirada crítica, pero hacé, que siempre en el hacer me parece que hay algo que se encuentra y que enriquece. Bueno, Ezequiel, bueno, yo no sé si tienes algo para hacer, tienes una cena preparada con amigos o algo así, pero yo te quiero sacar unos minutos más, porque todo esto solamente hemos llegado a un cuarto, digo, a tres cuartos de tu recorrido. Hay otras cosas que me interesan muchísimo hablar, como tu paso por el Teje o también Plan B, y también tu obra como artista visual. Y es que
en la, digamos, un poco el diseño gráfico dentro de las artes visuales en la Argentina, al menos, es para mí un poco la consideración que tiene la literatura con respecto a la canción, ¿no? Es decir, en los últimos años se impuso como un género literario, ¿no? Muy próximo a la poesía, si se quiere. Pero al punto de, bueno, que le dieron, yo no sé por qué se lo dieron y con qué pensaron cuando se lo dieron a Bob Dylan el Nobel, ¿no? Y no lo fue a recoger, ¿no? Y está bien que se la chupen, digamos, los suecos. Pero lo que voy, ¿cómo sientes que justamente el diseño, de, por ejemplo, de tapas, en este caso, es ninguneado por el mundo de las artes visuales en la Argentina? Yo creo, digamos, que son instancias distintas. No sé si es ninguneado, sino que es considerado como parte de otra disciplina, casi como si te dijera que, a ver, como si fueran, si bien trabajan con los mismos lenguajes que tienen que ver con el lenguaje visual, la disciplina es otra, porque, digamos, cuando vos trabajás en la portada de un disco, o en el arte de un disco, o en la portada de una canción, digamos, un simple para un ámbito digital, a mí la forma en la que me interesa trabajar es casi como abrir un diálogo que antes no existía, digamos. O sea, si estamos vos y yo y queremos hacer la portada de tu libro, por ejemplo, a mí me interesa escuchar lo que vos tenés para decir de ese libro. Pero me interesa escuchar lo que tenés para decir por aquello que vos sabés que querés y por aquello que vos no sabés que querés, pero que estás diciendo y no te das cuenta. O sea, hay algo ahí medio como psicoanalítico que me parece re interesante, que es como de, vos venís con una necesidad, necesito hacer la portada de un libro, perfecto. Y siempre me la imaginé oscura, porque el libro es oscuro y tiene partes no muy claras, y a mí me interesa esta literatura, y estas tapas de discos de libros me gustan, y esto otro. Y yo ahí empiezo como una especie de cuestionario, que es como, bueno, pero ¿de qué va el libro? ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cómo te posicionás vos en relación a otros escritores? ¿Qué es lo que te interesa de otras tapas? ¿Por qué imaginás que el libro va a ser así o no va a ser así? ¿Querés que tenga una tipografía grande o chica? ¿Por qué? ¿Para qué? Y con esa serie de preguntas que yo te voy haciendo, es como que yo me voy armando casi como una especie de mapa conceptual de, a vos lo que te interesa es esto, lo que te parece que el libro se trata es esto, o sea, entonces yo más o menos ahí tengo como una especie de panorama de qué va el proyecto. Y después está mi intervención sobre eso, que es como, bueno, a ver, estas dos ideas que vos me tiraste, porque siempre te imaginaste que la tapa de tu libro tenía que tener frutas y no sé qué cosa, me parece que no, que es un capricho y que como, en cuanto a capricho me parece que no funciona en este caso. Pero sin embargo, después de leer el libro, veo que tenés 3 capítulos que se dedican a algo en particular y lo hilvano con 2 o 3 cositas que vos dijiste, y a raíz de eso también me doy cuenta que tiene que ver con este mundo de fantasía del que vos hablás, me parece que ahí, en ese diálogo, es donde se genera, por lo menos, la forma en la que a mí me interesa trabajar, que es que si yo leo tu libro solo, yo imagino algo, que es mío, como disparador tu libro, pero eso es mío. Ahora, a mí lo que me interesa es empaparme también de lo que vos pensás. De lo que vos pensás y que quizás ni siquiera sabés que estás viendo. ¿Entendés? Viste, casi como cuando vas al psicólogo y dices, estoy angustiado. ¿Por qué? No sé, estoy angustiado. Bueno, hablá. Y empezás a hablar y algo empieza a salir. Algo se empieza a armar ahí. Bueno, a mí me gusta el laburo ese, digamos, del diálogo y de que, para mí, los clientes soñados son esos a los que vos vas a una reunión y decís, che, escuchando esta canción me hace acordar a tal disco, mirá, sí, yo pensaba en esto, vos, y entre los dos vos tirás algo, el otro te devuelve algo, y vos sobre eso construís, y el otro construye, y se va dando como esa especie de lugar en el que yo solo no hubiera llegado, vos solo no hubieras llegado. Ahora, llegamos a ese lugar porque vos y yo nos encontramos, y fuimos permeables como para ir hablando y construyendo en relación al ping-pong que se va dando. Para mí eso es lo más interesante. Y creo que en las artes visuales, a diferencia de, en este caso, el diseño, el diálogo es mucho más interno. Digo, es más uno con sus propios demonios, fantasías, ficciones, mitos y lo que sea, digamos. Y en todo caso el diálogo externo se da cuando la obra ya está terminada y vos la mostrás y hay alguien que te devuelve. Y vos podés tomar o no tomar, pero se plasma
algo que es más personal, digamos, y en todo caso más íntimo, que lo que es en la portada de un disco, que siempre hay una intervención de un otro, que es en todo caso el cliente, o que es en todo caso el músico, la música, o la persona que está pagando el trabajo. Bueno, has diseñado fuera de la música y ahí abriendo un poco el espectro, digamos, no solamente tapas de disco, también te has encargado, por ejemplo, del arte de espectáculos masivos, por ejemplo, que lo comentaste en un momento como el Satánico Pop Tour, ¿no? Donde todo el mundo debe recordar, a los que les gusten los Cadillacs y a quienes no también, que la ciudad estuvo vallada con el título de una de las canciones claves que al final terminó siendo como el disparador, digamos, de esa vuelta en el 2008, que Yo Te Avisé. ¿Cómo fue, cómo es justamente amplificar ese trabajo que tiene que ver con esto que estás comentando a algo que incluso es mundial? Porque terminaste haciendo el arte de la vuelta de los Cadillacs. Sí. Fue medio ambivalente, porque empezó siendo un trabajo re interesante, un desafío re grande, que lentamente empezó a cobrar forma y terminó siendo, digamos, terminamos trabajando para toda Latinoamérica. Hicimos todos los afiches, digo, todo lo que se usó en Latinoamérica lo hicimos desde acá. Y entonces fue un desafío primero muy grande, porque yo venía trabajando con músicos argentinos, mayores, menores, pero siempre trabajando en el ámbito local, digamos, con lo cual eso fue como un salto así entre angustiante y a la vez lindo para adelante. Después, una de las cosas que vos te vas dando cuenta es que la dimensión, o sea, diseñar, realmente lo digo, para una fiesta en Seto, por ejemplo, o para una gira para toda Latinoamérica, en realidad es casi lo mismo. Lo que hay después es que tenés que tener más variantes en cuenta, digamos, con la complejidad de lo que es el mapa de medios, digo, las adaptaciones que tenés que hacer y demás. Pero trabajar con un músico, Vicentico y Flavio, o Mariano Repeto, o no sé, cualquier otro músico... Mariano Repeto, digo, que es de bicicletas, digo, local, al fin y al cabo es una persona que está poniéndose en tus manos, que está insegura sobre sí misma y que no quiere que se le vea la pelada o que no quiere salir gordo en las fotos. Es así. Es que sí, sea Vicentico o sea cualquier otro. Vos te das cuenta que al fin y al cabo son personas y los egos son los mismos y las inseguridades son las mismas. Ahora, justo fue una experiencia ambivalente porque nosotros trabajábamos por un lado con Flavio y por otro lado con Vicentico. Por cuestiones, vas a saber por qué, nunca los podíamos juntar, entonces nos juntábamos con Flavio y nos juntábamos con Vicentico. Y ahí entre ellos íbamos desarrollando el imaginario que iba a tener el regreso. Y teníamos armada una campaña divina, toda en blanco y negro. Ellos querían volver muy elegantes porque lo último que habían hecho era... ¿te acordás las canciones de Vos Sabés? Que estaban todos medio en bolas en un... tocándose la barriga, claro. Eso, claro. Entonces se habían quedado medio como choqueados con que quizás habían mostrado demasiada piel y demasiada panza. Entonces querían volver a ponerse los trajes así, por eso salieron todos elegantes y demás, y querían volver a recuperar un poquito su estética mod de los 80s, ¿viste? Como esa cosa como mucho más ska, blanco y negro. Claro. Claro, Root Boy, exactamente. Y bueno, sucedió que teníamos armada toda la campaña, salimos con los primeros avisos en todos los diarios de acá, de afuera, de todas partes, que era toda blanco y negro, y decía Satánico Pop Tour, ¿qué año fue eso? ¿2008? No me acuerdo. 2008. Bueno, algo así. 2008. 0809, ahí está. Y bueno, y hubo una serie de llamados de las empresas que estaban auspiciando, que no vamos a decir el nombre para Norma Quilombo, pero no importa, y no le gustaba que su marca estuviera asociado con algo satánico. Entonces, después, el nombre de la gira se desvaneció de los afiches y tuvimos que cambiar el blanco y negro para llevarlo a color, para que se plante mejor con el logo que lo estaba auspiciando. Entonces, todo ese imaginario, lógica conceptual de reuniones y fotografías y puestas,
se vio destruida en el contexto llamado por teléfono del departamento de marketing de no sé dónde. Y entonces fue como una desazón grande, porque era todo un laburo re lindo, alucinante, fuerte, potente, y de repente fue como, no, bueno, no importa, mi amor, esto es así, la vida es dura, ponele color y no me rompas las pelotas y chau. Y se acabó, y fue así. Y si mirás la campaña, empieza de una forma, y después pasa para otro lado que decís, ¿qué onda esto? Bueno, ¿qué onda? Marketing, Tursini, marketing. Pero te pagaron bien, ¿no? Al menos, viviste Sí, un año. obvio, no. No, me pagaron bien y después también lo que tuve fue entradas gratis para todos los recitales que había en cancha de River durante 1 año y medio. Así que vi a ICC 5 días seguidos. 5 días seguidos. Eh, tu último trabajo, digamos, como que yo ya he visto diseñador, ya por ese vínculo que comentaste, es con bicicletas, ¿no? Sí. Claro, es implemental y suave, digamos, que fue en mayo, vendría siendo como tu trabajo más reciente, o al menos que se haya visto recientemente. ¿Cómo es volver a hacer tapas adaptadas al formato de esta época y en qué andas en ese sentido? Digamos, ¿tienes ganas de volver o estás en otra? Porque ahora voy a abrir hacia lo otro que has hecho, ¿no? Digamos, hacia la última vez que nos vimos, que fue tu muestra de arte, Río. A ver, en realidad igual hace rato que se hacen tapas para digital, digamos. O sea, de hecho, yo tengo el recuerdo de casi siempre todas las tapas de discos que hemos hecho, uno siempre entregaba el formato físico, pero después siempre hacías esas mismas tapas, las traducías para prensa, o sea que salían publicadas, y después lentamente empezó a entrar ahí, o sea que vos entregabas el formato físico, las tapas para prensa y las portadas para soportes digitales, porque estaban los tres ámbitos, digamos. Ahora ya, no sé si existen, no sé si siguen existiendo los discos físicos o si se sacan o no, la verdad que desconozco. Vinilo y CD, bueno, se Bueno, está dando de la vinilo. muerte. Claro, bueno, ¿para qué sacar un CD igual? Pero bueno, con lo cual, hace rato que venía ya, por lo menos transformando esos objetos en portadas para el mundo digital. Ahora ya directamente es solamente para el mundo digital. Y me parece que está bien, yo no soy de esas personas que se quedan medio llorando por los cambios en los formatos, que en realidad antes era mejor, porque lo que tenías era, digo, como cada formato tiene sus especificidades y sus posibilidades, y en todo caso tratando de explotar esas posibilidades para que lo que vos puedas trabajar se desarrolle de esa forma. Lo que sí antes tenías era la posibilidad del librito, la posibilidad de que el objeto mismo te fuera hilvanando y relatando esa historia, que eso sí me gustaba, pero digo, también había carretas antes y llegaba más lento a donde querías ir y el auto, digo, te simplifica cosas, qué sé yo. Pero sí, lo de bicicletas estuvo lindo porque fue una de las primeras veces, todavía no salió el EP que sacaron, pero que lo terminamos el año pasado, en diciembre del año pasado. Y fue una de las primeras veces que yo sentí que una tapa ilustrada por mí estaba siendo influenciada por mi obra como artista. ¿Se entiende? O sea, como si yo hubiera tenido muy separados los campos en algún punto. Como que lo que era mi diseño tenía que ver con ciertas preocupaciones del mundo del diseño. Lo que era mi obra tenía que ver con ciertas preocupaciones dentro de otro mundo. Y esa etapa, que todavía no salió igualmente, fue la primera vez que yo empecé a ver, digo, ah, mirá, el trabajo de la luz, el trabajo de la profundidad, el trabajo de las formas. Hay algo ahí que tiene que ver más con el lápiz que con la compu. Sin embargo, esta es una ilustración digital, o sea que lo que se ve es una ilustración digital. Pero cuando la veas, vas a decir, ah, mira, como que hay algo que tiene más que ver con aquel otro mundo que empezó a influenciar este mundo, y eso me pareció súper interesante. Bueno, estamos hablando con Ezequiel Black en la última parte de este conversatorio, este indiscreto, hoy viernes. Es uno de los artistas visuales, de diseñadores de tapas de disco más importantes que ha habido en la Argentina, pero también tiene, en los últimos 20 años, pero también tiene una característica, es también cómo ha abierto el espectro, o cómo abrió el espectro y terminó también probando o dejando su identidad, su huella, digamos, en otras... en otros experimentos, digamos, editoriales en este caso. Plan B es una revista de culto. Cada revista, esto fue en los 2000,
era algo que no te podías imaginar. Yo ahí te conocí, nos conocimos en Plan B, y era un placer escribir por el formato cuadrado, digamos, como revista, y por otro lado, porque cada página era como una obra de arte, digamos, es decir, desde la tapa hasta todo. A pesar, es una revista, yo puedo, así como fue Revolver, en la que estuvo, por ejemplo, Ernesto Martel y Pablo Shanton involucrados, para mí, digamos, si eso fue en los 90, Plan B terminó significando lo mismo en los 2000. Y para mí fue un honor haber escrito allí, en parte también gracias a quien nos aunó, que fue Gustavo Álvarez Núñez. Y digamos, quienes tengan todos los números, yo los tengo todos, o casi todos, los de Plan B, era como una obra de arte, digamos, mezclada con el periodismo. ¿Cómo fue, por ejemplo, eso, ese emprendimiento? ¿Cómo digamos, porque no dejaba de ser cultura pop, pero también era un experimento editorial? ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que esa revista, una de las cosas que tenía era que, y que me parece que eso es algo bien latino también, ¿no? Creo, por lo menos, que es hacer de la falencia una virtud, digamos. O sea, de tener, Realmente. claro, de tener poco presupuesto para hacer cosas, explotar la imaginación lo suficiente como para que eso no solo no se note, sino que se note, pero que sea una virtud a la vez. O sea, en vez de ocultar que no tenés la posibilidad de mandar un fotógrafo a algún lugar, cuando te mandan una foto o algo, en vez de esconder que no tenés la posibilidad de tener un retocador genial, no, reventarlo de forma tal que se explicite eso, pero que eso pase a ser parte digamos, de las cosas positivas que tiene. Y yo creo que en ese sentido, Plan B era el 100% de eso, a nivel visual por lo menos. Era explotar la falta y sobre todo, que me parece que es de lo más importante cuando yo la veo o la reveo, que tenía un diálogo muy potente con lo contemporáneo, digamos. Y yo creo que eso fue, a nivel visual, por lo menos, el gran aporte de esa revista. Yo me acuerdo que en aquel momento, post-2001, viste que digamos, había un fervor callejero muy grande, digamos. Estaba todo muy en la calle, digamos. Entonces yo una de las cosas que creía era que si la calle no entraba adentro de la revista, había algo como desconectado entre la revista y lo que sucedía. Entonces, cuando teníamos el poco presupuesto que teníamos para trabajar con ilustradores, todos los ilustradores e ilustradoras eran gente que venía de street art, por ejemplo. O sea, estaban los Buenos Aires Stencil, Pum Pum, los Random Walk, bueno, infinidad. Entonces, o sea, si las ilustraciones vienen del mundo de la calle, si después el escáner está explotado hasta la médula, metiendo objetos por todos lados y utilizando mucho de ese lenguaje entre punky, muy do it yourself, viste, como de hazlo tú mismo, y a la vez desprolijo porque también digo, yo al no venir de la academia, digamos, de la FADU, o sea, del diseño gráfico, yo siempre sentía, por lo menos en aquel momento, como que había algo de los principios del balance que yo no tenía muy en claro. Yo veía a alguien que había sido egresado de la FADU y veía esa prolijidad, esas especies de doble páginas hermosas, bellamente. Y yo sentía que lo mío no llegaba a ser fino. Entonces, no me quería hacer el fino y decía, a la mierda, entonces soy torpe. Y, viste, le reventaba el volumen como que para que suene saturado. Entonces era más es más y es más. Ta, 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 ta. Mucho collage, mucho punk, muchas noches sin dormir también. Y creo que eso le daba como esa especie de identidad que yo creo que fue... que a medida que pasa el tiempo, cuanto más la veo, mejor la recuerdo en cuanto a su impronta visual y también textual, obvio, ¿no? ¿Y qué decían los de la FADU cuando veían tu revista? Mirá, cuando yo en aquella época, esto es gracioso, en aquella época yo era fanático de Alejandro Ross, pero fanático. Y a cuanta conferencia que él estaba, yo iba. Todas. Entonces, ya a la quinta conferencia que aparecía y yo estaba en primera fila, ¿alguna pregunta? Me dice, ¿usted de vuelta? Sí, no sé qué cosa, qué sé yo. Bueno, terminamos haciendo medio amigotes
Y de hecho, después me llevó a laburar a Página. Yo laburé Ah, mira. Yo hacía las suplencias en Radar y en el SOI. Todos los veranos, cuando se iban de vacaciones, yo circulaba por ahí diseñando. Y tuve la suerte de llevarle la revista al estudio, a Ale Ross, y él me hacía críticas. Y no sabés lo que era. Yo decía, o no entiende la propuesta o le parece todo un asco. Porque te juro, los primeros 3 números era casi como que se hiperventilaba más o menos, ¿viste? Como... Y me dijo, córtela con este punk post-adolescente. Yo tenía 24 años y decía, ¿pero por qué? Bueno, después le empezó a gustar un poco más, pero al principio no le gustaba, le parecía sucio, le parecía desordenado, le parecía que las jerarquías no estaban bien, le parecía que había algo que no estaba bien. Después empecé a depurar un poquito más y logré que la suciedad estuviera en el lugar indicado, que más o menos tuviera un balance. Pero los primeros números son un vómito sin sentido, o sí, con mucho sentido, pero no controlado. O sea, no hay algo medido, colocado, ¿viste? Era más importante la necesidad de expresar que la necesidad de que todo cuaje en su lugar, digamos. Al mismo tiempo que en ese mismo flirteo editorial que tuviste, al mismo tiempo que estabas con Plan B, estuviste en la fundación del Teje, que fue el primer periódico travesti latinoamericano. Sí. Digamos, que tiene que ver con tu beta altruista y lo que es bastante loable, ¿no? Porque es todo un colectivo que está invisibilizado y que trata de visibilizarse, ¿no? Y de tener algo de dignidad para poder, digamos, sentirse parte de algo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia con el Teje? Mira, yo llegué al Teje porque un año antes, empezó en el 2008 el Teje, y yo un año antes había sido curador de una muestra de street art en Rojas. Como yo había conocido a gran parte de lo que en aquel momento era gente que estaba produciendo en la calle, y la persona que escribía de arte en Plan B era Maxi Jacobi, él empezó a ser curador del Rojas y juntos curamos en aquel momento lo que Página dijo, ¿cómo era? La reivindicación oficial del graffiti en la Argentina. Bueno, tuvo mucha prensa esa muestra. Como curador la hice. Y me enteré que estaban buscando un diseñador para un proyecto nuevo que se llamaba El Teje, que era el primer periódico travesti latinoamericano. Que fue un proyecto de María Moreno y de Marlene Guayar. Marlene era la directora. Y fue el primer proyecto editorial en Latinoamérica cuyas plumas eran creo que 99, creo que una sola persona no trans escribió en el Teje. Todas las otras personas eran todas personas trans, hombres y mujeres. Y en aquel momento, una de las grandes, digamos, proclamas que tenía la revista no solamente era la visibilización, el respeto por las identidades, la despatologización, la despenalización, bueno, miles cientos de propuestas más, sino también era el hecho de que se sancionara la ley de identidad de género, que finalmente se sancionó en el 2012. Y el Teje ahí fue cuando se discontinuó, digamos. Por supuesto que no fue solamente el Teje lo que logró eso, el Teje fue una de las tantas herramientas más que tuvo el colectivo trans para generar discusión y para generar visibilidad para esas proclamas. Pero la verdad que para mí ese fue uno de los proyectos más ricos en los que trabajé, digamos, porque era una mesa editorial abierta donde se hacía una capacitación en periodismo, digamos. Pero yo iba a todas las reuniones, porque me parecía tan interesante, entonces venía quien venía y se armaba una mesa de discusión en donde alguien proponía un tema o alguna persona proponía una nota o algo así, y después se le iba haciendo un seguimiento y se le iba haciendo una capacitación para que pudiera más o menos tener las herramientas para poder construir. Y era alucinante ver ese movimiento, cómo entraban, después a los 2 años cómo de repente muchos se volvían mucho más militantes de lo que eran, cómo se iba generando una comunidad, un colectivo, que lo existía por supuesto de antes, pero que el Teje también aglutinaba, y cómo también esa especie de voz propia empezaba a cobrar fuerza y a cobrar sentido, y de hecho son 8 números, y recién creo que en el 7º y en el 8º,
vos mirás la revista y es una revista potente, o sea, bien escrita, interesante, diferente, con una mirada no contada, y que te juro, el último fue un especial de carnaval, con la importancia que tuvieron los carnavales, por lo menos en la Argentina, digamos, o no, en la Argentina, porque había mucho salteño también, que tuvieron en la construcción del ideario y del imaginario trans, y la importancia que tenían los carnavales, y la importancia que tenían las travestis dentro de los carnavales, que durante el año, en los 60, 50, 70, eran como ninguneadas o, digo, perseguidas por la policía, pero venía el momento del carnaval y de repente era el momento de brillar. La importancia política que tuvo eso, la importancia simbólica. Y me acuerdo que ese último número, que fue el de especial de carnaval, es un documento histórico precioso, precioso, y que incluso Malva, que era una de las que participaba, que era, nosotros le decíamos la abuela travesti, que murió hace un par de años, pobre, con 94 años, murió hace 2, 3 años, nos contaba cómo fue venir de Chile, porque ella era chilena, Sí, y haber salido haber llegado a Retiro en el año 41, como una mujer trans. En aquel momento no se le decía mujer trans, no se autollamaba mujer trans, ella se autollamaba una diferente sexual, me parece que decía. Pero que te cuente historias del Buenos Aires de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, como una travesti, te quedabas horas escuchándola. Y bueno, y el Teje fue ese proyecto, y fue divino, divino el laburo. Para terminar eso, bueno, ahí están diciendo que don Rudy, gracias por el comentario y a todos los que se conectaron hoy. Es cierto eso es cierto. Rosario Blefari, digamos, fue una de las pocas tapas. Qué curioso, ¿no? Qué paradoja, qué mierda, ¿no? Esta sociedad, qué mierda el periodismo y qué mierda la industria de la música. Ahora la hipercelebran, le dedican un día, y en vida, cuando fue hiperactiva, realmente como que nadie le dio pelota. Que vos escribiste esa nota, ¿no? Vos escribiste esa nota. No, yo no la escribí. ¿No fuiste vos? No fui. Que salió con un disco, Salió ella en tapa y salió con un disco de Rosario Blefari. Da bronca eso. Bueno, justo Rosario, aprovecho, en el canal, en el perfil de Spotify de Indie Fuertes, hoy lanzamos novedades Indie Fuertes, lo que viene sucediendo en la escena independiente argentina, y también en paralelo hay una playlist que curé, digamos, dedicada a Rosario. Bueno, ayer fue el día celebrando Rosario, hashtag, pero realmente está hace tiempo, y bueno, me da bronca de Rosario. Para terminar, la última vez que nos vimos, 2019, estuve en tu muestra, una galería hermosa, un lugar en el mundo, ahí Coqueto, en San Isidro, al lado de Lollapalooza, para que muchos entiendan que es el hipódromo de San Isidro. Ahora es Lollapalooza. El Lollapalooza, claro. Claro. Río 3, es tu tercera muestra, ¿no? ¿Cómo llegaste, digamos, de todo esto de ser un licenciado en Ciencia de la Comunicación o en Comunicación a terminar siendo artista visual? ¿Cómo te atreviste? ¿Qué fue lo que te dijo? Estoy preparado para esto. Qué atrevido, ¿no? Mira, yo siempre fui muy... No, perdón, despectivo, ¿no? Como pueden ser con las trans. Que hace tapas de disco, ahora se cree artista. Claro. 2 personas lo han hecho, que Alejandro Ross y tú. Mira, yo siempre soy un gran concurrente a talleres y cursos. Me gusta, digo, es como si estuviera siempre formándome con algo. Y siempre estuve dando vueltas ahí, digo, pintura, fotografía, serigrafía, dibujo, fotografía de vuelta, diseño experimental, historia del arte, como que siempre estuve ahí como navegando por esas aguas. Pero durante seguramente de los 20 a los 28 años más o menos, como que todas mis necesidades creativas las plasmaba en el mundo del diseño. O sea que yo después me doy cuenta, muchas veces ahora cuando miro para atrás, veo algunas tapas o algunas cosas que hice y digo, ¿esto de quién habla? ¿Habla más de mí o del proyecto? A veces no se sabe, vos crees que va por un lado y en realidad va por otro. Y fue recién cuando, en un taller con Cintia Campelmacher, que estuve como 9 años con ella, que tuve la necesidad de empezar a
producir cosas que estuvieran por fuera del mundo del diseño. Hasta ese momento, todas mis virtudes técnicas de dibujar o diseñar o construir una imagen y demás, siempre terminaban en algún afiche, en alguna revista, en alguna portada de un disco y demás. Y fue la primera vez que tuve la necesidad de decir, tengo ganas de hacer algo, pero que no esté el intermediario del otro, que sea el que, al fin y al cabo, aprueba o desaprueba tu laburo, ¿viste? Se imprime o no se imprime, sí, me encanta, pero cambiale esto, digamos, no tener esa interlocución. Y empecé así como a producir maquetas y luego pasarme a hacer como pequeñas ciudades y después pasarme a hacer como objetos más grandes y después empecé a meter el dibujo y me empezó a pasar que casi como una especie de ovillo que al principio no entendés bien de qué se trata, ni cómo vas a hacer, ni cómo se hace. Decís, bueno, tiro de acá un poquito y tiro de acá un poquito y vas tirando y se va como desenmarañando. No creo que nunca llegue a desenmarañarlo porque me parece que eso no sucede nunca, pero sí lo que me doy cuenta es que hay algo que en el trabajo diario siempre hay un desafío nuevo y eso me sorprende porque ya hace como más de 10 años que vengo laburando en esto y tenés, viste, así, no, lo que quiero hacer, taca, 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 lo haces, lo terminás y decís, qué bien que está. Y a los 2 minutos, ¿y si le cambio esto? Y entonces hay algo que por lo menos hasta el día de hoy no pareciera tener como un fin, digamos. Y eso me sorprende todo el tiempo, gratamente, de la misma forma que te angustia, pero digo, que es como que decís, ¿cómo puede ser que no me canse de esto? Digo, vos viste la muestra de Sarriá Tercero, que eran 25 dibujos, fueron 5 años de laburo, 5 años de trabajo condensados en esa muestra. Y el trazo que yo hago es un trazo mínimo, pequeño, donde casi no se ve, digamos, la expresión así o la línea. Y cuando yo miraba esa muestra finalmente montada, digo, me reconozco mucho en esto y a la vez me parece lo más ajeno del mundo, porque yo miro eso y digo, esto me da la sensación de que es una persona loca, es una persona desquiciada, que no... Y sin embargo, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que me interesa, siempre... eso, aquello, acá, esto, el otro. Entonces, se ve que hay algo como una especie de desafío constante que todo el tiempo me da ganas de producir, me da ganas de sentarme a laburar, se me disparan ideas todo el tiempo, entonces hay algo de eso como que me devuelve. Y brindo por eso, porque no se acabe, pero cuando se acabe, nos vamos para el cajón. Él es Ezequiel Black. Hoy tuvimos este indiscreto con él, fabuloso, maravilloso. Para quienes se conectaron tarde, para quienes se van a conectar, esto queda colgado en el Instagram TV de Niceto Club. Mucha data, demasiada. Yo podría seguir, pero yo todavía estoy rimbombando con mucha información que tiró Ezequiel, que no conocía. A él lo conozco, pero hay mucha data que no conocía y que además me la dio de forma como académica. Entonces realmente la tengo que, digamos, diluir porque si yo no puedo diluir esto, no puedo hacerte las otras preguntas que te tengo para hacer. Así que bueno, yo espero, a ver, si lo encuentran algún día cuando volvamos a la nueva normalidad, porque hay gente que se resiste, dice, no, porque cuando volvamos, no, que vuelvo con las pelotas. Es decir, va a haber una nueva normalidad, vivimos en la nueva normalidad, pero es un gran, te puede dedicar a eso, guía de la noche porteña, te va a llevar a lugares recónditos del arte, me llevó a otra historia, Centro Cultural, que es mi centro cultural favorito en la Argentina. ¿Volviste? No, yo no, sí, volví, obviamente, digamos así, fui a bailar tecno, digamos decir, es como Berlín en Buenos Aires, pero en el mejor barrio, el no barrio, porque nadie lo conoce, esperemos que no lo conozcan, Villa Ortúzar, que es me iba a mudar a Villa Ortúzar. Yo, la única forma que me mude de Palermo es Villa Ortúzar, solamente. Okay. Es el barrio top, es no sé, el Neukölln de Buenos Aires. Sí. Es un placer hablar contigo y sobre todo entrevistarte. No sabía que eras tan buen entrevistado, así que realmente muchas gracias y gracias por toda la data que nos tiraste. Gracias, querido Jumber. Un beso gigante y espero nos volvamos a ver. Nueva normalidad, vieja, lo que sea, pero que nos volvamos a ver en persona. Es otra historia. Nos vemos y nos tiramos esa gira que faltó. Bueno, faltó ya tú sabes quién. Sí. Te quiero, cuídate. Chao, querido. Chao.